Vamos a ello. Hoy nos vas a hablar del ajedrecista. Como decimos, la máquina en 1912 jugaba al ajedrez y en 1913 ya nunca perdía jugando al ajedrez. Bueno, efectivamente, lo primero de todo, es verdad que vamos a hablar de una máquina, pero el inventor de esa máquina, Leonardo Torres Quevedo, lo llamó jugador. Es decir, no era una máquina que jugaba al ajedrez, sino era un jugador artificial de ajedrez. Esa era la idea de Torres Quevedo, un jugador autómata que jugaba al ajedrez. Él, en realidad, había empezado todo este mundo de la automática, pues casi por casualidad. Él había concebido un sistema que se autorregulaba para garantizar la seguridad absoluta en el transporte por cable, mediante teleféricos, que diríamos, ¿no? En caso de rotura de uno de los cables, pues era un sistema policable, el sistema se autoequilibraba. Luego, en el cambio de siglo, quiso resolver el problema de la navegación aérea mediante dirigibles y concibió un sistema de dirigibles que se autorrigidizaba. Es decir, que no tenía que tener una estructura rígida, era flexible, pero él solo se autorrigidizaba. Y además, pues con dispositivos automáticos, pues la presión interior se autocontrolaba, etcétera, ¿no? Y en ese intento de resolver el problema de la navegación aérea, pues descubrió que si conseguía teledirigir con autómatas, autómatas de teledirección los dirigibles, pues no ponía en riesgo las vidas humanas. Y eso fue lo que hizo con el telequino, el primer autómata electromecánico de la historia. Claro, él no estaba pensando en aplicarlo al mundo que hoy llamamos informática, lo que quería era no arriesgar vidas humanas. Pero en realidad, si esto lo patenta en el año 1902, como construir un dirigible le va a llevar un poquito más, hasta el año 6, tiene tiempo para pensar. Y dice, vamos a ver, si yo desde un emisor de ondas hertzianas mando una serie de órdenes, de señales, que el receptor almacena en su memoria artificial, y que cuando le doy el equivalente al intro, retoma de su memoria artificial eso que ha memorizado, y el aparato él solito entiende que en esas señales que le he mandado está implícito a babor, pues si le mando estas otras es a estribor y distingo unas y otras, más deprisa, más despacio, en realidad él entiende que lo que ha concebido es un autómata que piensa, es decir, un autómata dotado de capacidad de decisión. Como en el siglo XIX le habían construido máquinas de tecnología mecánica, dicen, ¿no podré yo unificar un mundo y el otro? Y entonces va a aplicar esa tecnología electromecánica a este ámbito, digamos, de lo que llamamos informática. Y para ejemplificarlo, pues concibe, dice, ¿cómo voy a conseguir yo? Porque con el telequino, que es la máquina de inteligencia artificial para telecontrolar, nadie entiende que eso sea un autómata, que piense. Dice, claro, si yo creo un jugador de ajedrez con el que un humano puede jugar al ajedrez, ahí nadie va a decir que esto no piensa. Bien, y entonces empieza en el año más o menos 9-10 a construirlo, y en el año 12 ya lo tiene construido. Pero claro, es tan complicado el aparato, tan tosco, dice él modestamente, que a veces se atasca, bueno, luego te voy contando cómo funciona, ¿no? Pero se atasca y entonces no gana siempre. Esa no lo puede presentar en público en el año 12 porque no gana siempre. Bien, pues tenemos las cartas donde le cuenta a su hijo, le confiesa estos temores, estos sufrires, y entonces, bueno, pues ya para la primavera del año 13 hace todos los ajustes. Llega el junio del año 13, que se ha convocado el Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias en el edificio al lado de su laboratorio, y le dicen, lo tienes que terminar, porque esta va a ser la joya. Y entonces lo tiene terminado, lo presenta, y ahí ya sí, gana siempre. No hay ninguna duda. Juegue el humano que juegue, pierde. Bien, luego ya hablaremos un poquito de eso. Vamos a ir avanzando, porque... vamos a ver. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona ese aparato? Vale. En principio hay que aclarar que la tecnología que utiliza es novedosa, nadie la estaba utilizando en su época, y él entiende que no puede simular o hacer una máquina completa que juegue una partida completa. En realidad va a ser un final de partida, nada más que final de partida. El jugador artificial va a manejar la torre y el rey blanco. Y el humano va a manejar el rey negro. De tal manera que, bueno, el jaque mate hay que ser muy malo para no darlo, pero claro, es que es la primera máquina que va a jugar a hacer ese final de partida, ¿no? Entonces, el humano tiene derecho a mover, dentro de las reglas del ajedrez, como quiera. La partida empieza, bueno, el tablero estaba puesto en vertical,
bueno, como cuando lo ponemos en un periódico, lo simulamos, ¿no? Entonces el rey blanco podía estar de inicio en cualquiera de las 8 casillas de la fila vertical de la primera fila, ¿no? Y la torre, o porque en algún sitio había que situarla, pues aparece en la primera de la segunda fila. Bien. El rey podía estar en negro en cualquier otra, con tal de que estuviese a cierta distancia, porque no lo vas a poner ya para que se lo coman según empezamos, ¿no? Entonces estaba metido en una casilla, en una casilla, llamémoslo así, que tenía 2 contactos. El que determinaba el valor horizontal, la posición horizontal, y la posición vertical, la fila y la columna. Y lo mismo pasaba con las 2 piezas que maneja la máquina. Entonces, en el momento en que empieza la partida, la máquina está esperando el movimiento del humano. En el momento en que la saque, ya saben dónde está. La máquina ya sabe dónde está. Y está esperando a ver dónde inserta, en qué casilla inserta el rey. En el momento en que lo inserta, pues identifica la fila e identifica la columna. Y lo primero que hace la máquina es analizar si ese movimiento está dentro de las reglas del ajedrez. Es decir, si se ha movido alrededor de la pieza, de la posición inicial, o ha hecho trampa. Si hace trampa, nos va a detectar la trampa y va a avisarnos con una bombilla. A la tercera, pues se va a desconectar. Así que no vamos a perder el tiempo, ¿verdad, compañero? Vamos a jugar en serio. Venga, lo jugamos en serio. Y entonces metemos el rey en la casilla correspondiente. Y entonces la máquina tiene, llamémosle así, un programa. Claro, esto lo ha diseñado el inventor y a cada acción del humano, pues la máquina va a responder con un comportamiento condicional. Si el humano hace esto, la máquina hace esto o esto otro, porque puede mover el rey o puede mover la torre. Claro, la idea es que la torre vaya bajando para ir deslizando hacia abajo al rey en negro, y al mismo tiempo que el rey blanco vaya acompañándolo, ¿no? Pero claro, en el momento en que se aproxima la torre digamos, va a dividir el tablero en 3 zonas. La zona de las 2 casillas centrales, las 2 columnas centrales, perdón, las 3 de la izquierda y las 3 de la derecha. Si el rey está demasiado cerca de las columnas, del rey negro, de las columnas de la izquierda, pues la torre automáticamente, cuando le toca mover, se va al otro extremo para tener margen, ¿no? Y entonces va bajando. ¿Qué se le acerca? Pues se va al otro lado. Y va bajando hasta que da el jaque mate. El jaque mate, luego los jaques los va a anunciar como unos campanos, como unos cencerros, y al final el jaque mate pues va a ser pues una fiesta de bombillas y de campanas, bueno, porque indefectiblemente la máquina va a acabar dando jaque mate, claro.